Bienvenidos nuevamente, jóvenes, a la clase de Ciencias Naturales. El día de hoy vamos a resolver lo que son los ejercicios prácticos calculando la energía cinética y la energía potencial, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la energía cinética? Es la energía que posee un cuerpo que se mueve a una determinada velocidad. ¿Qué nos da a entender esto? Que la energía depende de la masa y de la velocidad que tienen cada uno de los objetos. Entonces, para poder demostrar esto, jóvenes, vamos a estar utilizando lo que son las equivalencias de magnitud de longitud, ¿verdad? Entonces, para esto vamos a estar utilizando estas equivalencias si se requiere realizar algún tipo de conversión, ¿verdad? Calculando lo que es la velocidad. Recordemos que el símbolo de la magnitud de la velocidad es metros por segundo, de la masa es kilogramos. Entonces, calculamos lo que es, demostramos la fórmula, pues la fórmula de energía cinética se representa con una letra K mayúscula, que es igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. Esta es la velocidad que vamos a estar calculando cuando se requiere y nos den este dato, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula siguiente es: energía cinética es igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Dónde? Donde la K es la energía cinética. Su unidad en el sistema internacional siempre va a estar dado en joules. La energía se calcula en joules. Ese es el símbolo de la energía, joules, ¿verdad? Se representa con una letra J mayúscula. ¿Qué significa la M? La M en la energía cinética significa la masa que tendrá el objeto, ¿verdad? Entonces, esto es masa y su unidad en el sistema internacional es kilogramo. ¿Qué significa la V? La V es la velocidad con la que tiene el objeto, ya sea una motocicleta, ya sea una bicicleta, ya sea un automóvil, ¿verdad? Velocidad. Su unidad en el sistema internacional está dada en metros por segundo, ¿verdad? Así que estas unidades, jóvenes, con sus equivalencias y sus símbolos, son muy importantes de determinar, ¿verdad? Cuando estemos realizando los ejercicios prácticos, es muy importante que usted deje el símbolo de la magnitud de la energía, ¿verdad? ¿Cuál es ese símbolo que vamos a estar dejando? En joules. Ya más adelante vamos a explicar de dónde sale este símbolo, ¿verdad? Así que lo primordial es esto, jóvenes. Para poder resolver los ejercicios prácticos de energía cinética, la fórmula es muy importante determinarla para poder calcular este tipo de ejercicio. La energía cinética es igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. Empezamos con el ejemplo número 1. Siguiente. Un auto de masa de 1500 kilogramos circula con una velocidad de 25 metros por segundo. Calcular su energía cinética. Lo primero que se tiene que hacer aquí, jóvenes, es interpretar el problema. Seguidamente extraer los datos, que los datos son muy importantes. Una vez que usted ya los haya extraído, usted solamente sustituye en la fórmula de la energía cinética, ¿verdad? Entonces, ¿qué dato nos da? Nos da la masa. ¿De cuánto es la masa de este automóvil? Es de 1500 kilogramos. ¿Qué otro dato nos da? Nos da la velocidad con la que circula este automóvil. Entonces la velocidad es de 25 metros por segundo. ¿Qué necesitamos calcular? Necesitamos calcular la energía cinética. Por lo tanto, la energía cinética es nuestra incógnita porque es lo que nosotros necesitamos encontrar, ¿verdad? Entonces, para ello, jóvenes, como hemos extraído, ¿verdad?, los datos que son muy importantes al realizar este paso, para solamente sustituir en la fórmula. Entonces, aplicamos la fórmula que la energía cinética es igual a 1 por la masa, vamos a colocar entre paréntesis, por la masa por la velocidad al cuadrado. Es muy importante que usted, cuando esté resolviendo estos ejercicios en la calculadora científica, eleve
todo este producto al cuadrado. Si no lo hace, pues el resultado será otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, jóvenes? Pues ahora lo que vamos a hacer es sustituir todo esto entre 2. Así como se está haciendo, como se está escribiendo la fórmula, por favor desarrollarla en su cuaderno para poder calcular este tipo de ejercicios prácticos, ¿verdad? La energía cinética está determinada por 1, por la masa, por la velocidad al cuadrado, entre 2, que es lo mismo que anteriormente la escribimos en lo primero, ¿verdad? Que es igual a 1/2 por la masa, por la velocidad al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer ahora, jóvenes? Pues solamente sustituir en los datos. Tenemos energía cinética. La energía cinética es lo que andamos calculando. Bien. ¿De cuánto es el valor de la masa de M? Recordemos que M es la masa del automóvil. ¿De cuánto es? 1500. Escribimos 1500. Cerramos paréntesis, abrimos paréntesis. ¿Cuál es el dato de la velocidad? 25 metros por segundo, que es la velocidad con la que circula este automóvil. Entonces, escribimos 25 metros por segundo, cerramos paréntesis. Ojo, muy importante aquí, si usted solamente lo deja tal como se le expresa en este momento y todo lo divide entre 2, le va a arrojar otro dato. Así que esto es muy importante siempre porque la velocidad en la energía cinética en esta fórmula está elevado al cuadrado, ¿va? Entonces todo este producto viene usted y lo divide entre 2. Ahora solo basta esto hacerlo en la calculadora científica. Pues realizamos la siguiente operación matemática. Multiplicamos 1, siempre entre paréntesis, por 1500, por 25, lo elevamos al cuadrado, entre 2. Y el resultado siguiente de la energía cinética con la que circula y tiene este automóvil que tiene una masa de 1500 kilogramos con una velocidad de 25 metros por segundo es la siguiente, ¿va? Entonces, esta es la siguiente respuesta con la que usted va a dejar el resultado. Un dato muy importante, jóvenes. Esto es muy importante dejar el símbolo de la unidad de la energía, ¿verdad? Recordemos que la energía, su símbolo es joules, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante siempre dejarlo para poder representar la magnitud de cualquiera, ¿verdad? Que en este caso es la energía. Bien, seguimos con el siguiente ejercicio práctico. Ya en este ejercicio está determinado también calculando lo que es la energía cinética, pero en este apartado, jóvenes, vamos a estar utilizando lo que son las equivalencias de tanto de longitud y tiempo, ¿verdad? En este apartado, la velocidad se nos aparece en 120 kilómetros por hora. En el Sistema Internacional de Unidades de Medida, la velocidad está dada en metros por segundo, ¿verdad? El tiempo en segundo. Entonces, esta velocidad que se está apreciando, que usted observa, se tiene que realizar la conversión. La tenemos que convertir a metros por segundo. Entonces, lo primero que se tiene que hacer, jóvenes, es sacar los datos, ¿verdad? Sacamos los datos. Esto es muy importante porque es el paso número 1. Esto a usted le va a orientar para poder describir todos los datos que contiene el problema y una vez solo sustituir en la forma. Entonces, los datos, ¿qué datos nos da el problema? Nos da la masa. ¿De cuánto es la masa? La masa es de 700 kilogramos, ¿verdad? ¿De cuánto es la velocidad con la que circula la motocicleta? Pues es de 120 kilómetros por hora. ¿Qué nos pide calcular? Nos pide calcular la energía cinética. Bien. Muy importante aquí, jóvenes. Nuevamente,
cuando a usted le aparezca en el problema que la velocidad está dada en kilómetros por hora, usted lo tiene que convertir. Tiene que realizar una conversión de las siguientes magnitudes, tanto de la longitud y el tiempo, ¿verdad? Para ello necesita los datos de kilómetros y horas. ¿Cuántos metros hay en un kilómetro y cuántos segundos hay en una hora? Entonces, esos datos son muy importantes para poder realizar esta conversión. Entonces, sabemos que en un kilómetro, ¿cuántos metros hay? En un kilómetro hay 1000 metros. Una hora, ¿cuántos segundos hay? En una hora hay 3600 segundos. Con estos datos vamos a poder realizar lo que es la conversión. Entonces, realizamos una conversión doble donde va a existir un numerador y un denominador. Recordemos que el factor a convertir es kilómetros por horas y la unidad que estamos buscando es metros por segundo. Entonces necesitamos llegar a esa respuesta. Realizamos la siguiente conversión. Observe cómo se desarrolla. Escribimos 120 kilómetros, ¿verdad? 120 kilómetros, lo vamos a hacer paso por paso para que usted observe. 120 kilómetros, nuevamente, por horas. Abrimos paréntesis, usted en su cuaderno, todo esto, usted me lo va a encerrar hasta llegar hasta las horas, entre paréntesis, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir en el numerador la unidad que estamos buscando. ¿Por qué? Porque la unidad que estamos convirtiendo es kilómetro. Por ende, kilómetros va a estar en el denominador. Escribimos en el denominador un kilómetro equivale ¿a cuánto? A 1000 metros, ¿verdad? Cerramos paréntesis para poder demostrar la siguiente conversión, ¿verdad? Bien, ya hemos obtenido esta respuesta. Ahora vamos a realizar la conversión con horas. Nuevamente, escribimos en el numerador una hora equivale a ¿cuánto? 3600 segundos. 3600 segundos, ¿verdad? Nuevamente, todo esto es muy importante dejarlo entre paréntesis porque es una división que se está obteniendo, se está multiplicando y se está dividiendo, ¿verdad? Entonces, esto, como lo puede observar, venimos y cancelamos las unidades que están en común, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque solamente queremos la unidad que estamos buscando, ¿verdad? Entonces eliminamos kilómetros con kilómetros, eliminamos las horas con las horas y observe que hemos obtenido la respuesta que estamos buscando, ¿verdad? Metros por segundo. ¿Por qué razón? Porque la velocidad está dada en metros por segundo. Entonces, la velocidad original que estamos buscando es la siguiente. Realizamos la siguiente operación en la calculadora científica. Escribimos 120, multiplicamos por 1000 y lo dividimos entre 3600, que es igual a 33.3 metros por segundo. Entonces, este es el dato real que estaremos utilizando para la velocidad en la sustitución de la fórmula, ¿verdad? Recuerde que para poder resolver esto tiene que realizar esta operación que es una conversión, ¿verdad? Conversión doble. Estos jóvenes solamente lo van a hacer cuando la velocidad se les presente, en este caso, 30 kilómetros por hora, 130 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora. En el primer ejercicio que realizamos, observen que no hicimos ningún tipo de conversión, porque la velocidad ya se nos da en el Sistema Internacional de Unidades de Medida, que es metros por segundo. En este caso, en el ejercicio número 2, sí, teníamos que realizar esta operación porque la velocidad, recordemos, el Sistema Internacional de Unidades de Medida está dada en metros por segundo. Por ende, usted tiene que realizar esta operación, ¿verdad? Esta conversión para poder resolverla. Entonces, ahora jóvenes, solamente basta sustituir los datos que tenemos en la fórmula. Tenemos la masa y tenemos la velocidad, ¿verdad? Entonces,
Escribimos la fórmula para que usted observe. La energía cinética es igual a 1, paréntesis, por la masa, por la velocidad al cuadrado, ¿verdad? Todo esto entre 2, ¿verdad? Todo esto entre 2. Toda esta fórmula usted la va a dividir entre 2, ¿verdad? Ahora, lo que se va a hacer ahora, jóvenes, solamente basta sustituir todos los datos que hemos obtenido en la fórmula. ¿Cuáles son esos datos? Escribimos 1 entre paréntesis. ¿Cuál es el dato de la masa? Pues la masa equivale a 700 kilogramos, que es la masa de la motocicleta. 700 kilogramos. Seguimos con el siguiente dato. V, ¿quién es V? Pues es la velocidad con la que está circulando la motocicleta. Ya la hemos encontrado. ¿Cuánto equivale? 33.3 metros por segundo. 33.3 metros por segundo. Elevado al cuadrado, ¿verdad? Esto usted lo tiene que elevar al cuadrado. Y todo esto dividido entre 2. ¿Verdad? Una vez que usted haga todo esto, pues viene usted en la calculadora científica, hace la siguiente operación matemática, ¿verdad? Hace la siguiente operación matemática y el resultado es el siguiente. Multiplica 1 por 700 por 33.3, lo eleva al cuadrado y ese resultado lo divide entre 2. Y el siguiente resultado da como usted está observando. Siempre después del punto decimal vamos a dejar solamente una cifra significativa. Recordemos que la unidad en el Sistema Internacional para la Energía está dada en joules, ¿va? Entonces, esta es la unidad que vamos a estar utilizando siempre, joules. El resultado de la energía cinética con la que tiene esta motocicleta es el siguiente, ¿verdad? Bien. De esta manera, jóvenes, hemos realizado lo que es la resolución tanto para la energía cinética, ¿verdad? Hay que prestar mucha atención, manejar y practicar bien para poder resolver estos ejercicios prácticos. Lo primero que se tiene que hacer es extraer los datos con lo que el problema nos da. Seguidamente, analizar el problema que se nos pide calcular, ¿verdad? En este apartado, si a usted le pide calcular la energía potencial gravitatoria, pues aplicar la fórmula energía potencial gravitatoria. Si se le pide calcular la energía cinética, aplicar la fórmula de la energía cinética. Bien, vamos a resolver ahora los ejercicios prácticos que tienen con energía potencial gravitatoria. Este tipo de energía, jóvenes, potencial, hay dos tipos de energía potencial, que es la energía potencial elástica y la energía potencial gravitatoria. Este tipo de energía consta de la gravedad en nuestro planeta Tierra. La gravedad en nuestro planeta Tierra es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Este dato, el problema no se lo va a dar, pero usted ya lo maneja. Así que realizamos el siguiente problema. Nos pide calcular la energía potencial que posee un objeto de 5 kilogramos. Cuando se nos hable de kilogramos, sabemos que es la masa, que está situado a 3 metros sobre el suelo. Bien, ¿qué vamos a realizar? Extraemos datos. ¿Qué datos tenemos? Pues tenemos la masa. ¿De cuánto es la masa, jóvenes? Es de 5 kilogramos. ¿Qué otro dato tenemos? ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos la altura, situado a 3 metros sobre el suelo. Quiere decir que esto es la altura. La vamos a estar representando con una letra H. La altura, 3 metros. ¿Qué otro dato necesitamos?
el problema no lo da, pero usted ya maneja este dato, la gravedad. ¿La gravedad de dónde? De nuestro planeta Tierra, 9.8 metros por segundo al cuadrado. Estos datos los vamos a estar utilizando para poder resolver estos ejercicios. Nuevamente, este dato de la gravedad del problema no se lo va a dar, pero usted ya lo maneja. Aplicamos la fórmula. La energía potencial se representa con una letra U mayúscula, ¿verdad? Se representa con una letra U mayúscula, que es igual a la masa por la gravedad por la altura. Esta es la siguiente fórmula que estaremos utilizando para poder resolver estos ejercicios prácticos, donde la U significa energía potencial gravitatoria. Su unidad en el sistema internacional está dada en joules. Se representa con una letra J mayúscula, ¿verdad? La M es la masa que tendrá el objeto. Masa, esto es masa, su unidad en el sistema internacional está dada en kilogramos, ¿verdad? La G es la gravedad debida a la fuerza, o sea, la aceleración, que es en nuestro planeta Tierra 9.8 metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Este dato usted lo debe manejar muy bien. Y H, jóvenes, es la altura, ¿verdad? La altura va a estar determinada en metros. Por tanto, se representa con una letra M minúscula. Así que estos datos son muy importantes para que usted resuelva este tipo de ejercicios prácticos en la energía potencial gravitatoria, ¿verdad? Bien, vamos a aplicar la fórmula. Vamos a aplicar esta fórmula. Aplicamos la siguiente fórmula, jóvenes. La U significa la energía potencial, siempre entre paréntesis. ¿Por qué? Porque aquí hay una multiplicación. ¿De cuánto es el dato de la masa? 5 kilogramos. Escribimos 5 kilogramos, cerramos paréntesis, abrimos paréntesis. ¿De cuánto es la gravedad? Pues es de 9.8 metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Cerramos paréntesis, abrimos paréntesis. ¿De cuánto es la altura? 3 metros. Realizamos la siguiente operación matemática en la calculadora científica. Siempre entre paréntesis multiplicamos 5 por 9.8 por 3. Y el resultado dará 147.0 joules. Este va a ser el resultado de la energía potencial gravitatoria que tendrá este objeto con una masa de 5 kilogramos que se encuentra situado a 3 metros sobre el suelo. Bien, seguimos con el siguiente ejercicio para poder resolver estos problemas. Un libro de 1.5 kilogramos, que es la masa que tiene este libro, se eleva a una altura de 1.3 metros. Nos pide calcular la energía potencial. Nuevamente escribimos los datos. ¿De cuánto es la masa del libro? 1.5 kilogramos. ¿De cuánto es la altura? 1.3 metros. ¿Qué otro dato necesitamos? Necesitamos la gravedad. Observe que el valor de la gravedad del problema no nos da, ¿verdad? Entonces, nuevamente repito esto, usted ya maneja este dato, que el valor de la gravedad de nuestro planeta Tierra es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Esto es muy importante porque si usted no escribe este dato, no va a poder resolver el problema, ¿verdad? ¿Qué se nos pide calcular? La energía potencial gravitatoria, que se representa con una letra U mayúscula. Aplicamos la fórmula. La energía potencial gravitatoria es igual a la masa por gravedad por altura, ¿verdad? Sustituimos ahora. ¿Tenemos el dato de la masa? Sí, 1.5 kilogramos. ¿Tenemos el dato de la gravedad? Sí. ¿Tenemos el dato de la altura? Sí, solamente basta sustituir. Como usted observe,
Observa, ¿verdad? Solamente estamos sustituyendo en el dato, ¿verdad? Abrimos paréntesis. ¿De cuánto es la masa? 1.5 kilogramos. ¿De cuánto es la gravedad? 9.8 metros por segundos al cuadrado, ¿verdad? ¿De cuánto es la altura? 1.3 metros. Realizamos la siguiente operación matemática. Multiplicamos 1.5 por 9.8 por 1.3. ¿Cuánto nos da este? Pues este resultado nos da 19.1 joules. 19.1 joules, que será la energía potencial gravitatoria que tendrá este libro, que tiene una masa de 1.5 kilogramos, situado a una altura de 1.3 metros. Y de esta forma, jóvenes, estaremos resolviendo los ejercicios prácticos para la energía cinética y la energía potencial.